Buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Edgar Martín Isaías Ramírez de Aizanoa y en esta oportunidad voy a hablarles sobre el tema de termodinámica y bioenergética, la siguiente clase correspondiente a nuestro curso de bioquímica. Estos temas en sí son un poco tediosos, no hay por qué mentirles en eso, pero lo importante en la clase va a ser básicamente buscar entender los conceptos que vamos a abarcar. No buscamos profundizar en dichos temas, puesto que no es motivo de la clase. No estamos en un curso de biofísica. Simplemente vamos a aprender los términos y las fórmulas necesarias para comprender cómo se desarrollan los procesos bioquímicos en el metabolismo de las macromoléculas que verán más adelante en los otros capítulos. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Primero vamos a definir estos dos términos. ¿Cómo nosotros definimos la termodinámica? Si bien recuerdan de su curso de biofísica, que seguramente deben haber llevado, o su curso de física, la termodinámica es básicamente una parte de la ciencia que va a estudiar las relaciones que tiene el calor y con otros procesos y dentro de un mismo sistema y del sistema y con su entorno. Como bien dice aquí, estudia las relaciones entre el calor y las demás formas de energía, ya sea el trabajo, la luz, etcétera. ¿No es cierto? ¿Y cómo nosotros vamos a definir la bioenergética? Nosotros definimos a la bioenergética como el estudio cuantitativo de las transducciones de energía que tienen lugar en las células vivas y de la naturaleza y de las funciones de los procesos químicos sobre las que se basan estas transducciones. Básicamente va a ser el cambio de la energía dentro de estos procesos de los seres vivos, ¿no es cierto? Estos dos conceptos simplemente vamos a entenderlos como el preámbulo de la clase, ¿no? Sobre qué estudian estas ciencias. Pero nosotros vamos a buscar entender los puntos claves, como les mencioné, que nos permitirán entender más adelante eh, los, las reacciones y los demás procesos bioquímicos. Pero primero, ¿cómo se van a relacionar todos estos sistemas, estas comunicaciones, estos procesos? Primero que existen interacciones fundamentales en el universo que se permiten que se den esos procesos, estas uniones. Una primera interacción es la interacción gravitacional. Hablamos de la atracción masa a masa. ¿A, a qué nos referimos con esto? Es básicamente, como ustedes conocerán, por ejemplo, con un planeta, cada planeta tiene su propia fuerza gravitacional. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional a la masa. La fuerza gravitacional, la intensidad de esta interacción aumentará con respecto a lo que aumente la masa, ¿no? Por eso se le llama una atracción de masa a masa. Una masa atrae a otras. Y la partícula que supuestamente, en teoría, puesto que no se ha descubierto, que se encarga de que se presencie esta interacción, es el llamado gravitón. Una segunda interacción es la interacción electromagnética entre partículas cargadas principalmente, pues, ¿no? Esta va a ser una de las principales interacciones que nosotros vamos a ver en las moléculas con las que vamos a estar trabajando. Ya más adelante vamos a ver. Y las partículas encargadas de que se dé esta interacción son los fotones. Un tercer tipo de interacción es la interacción nuclear de tipo débil. Es básicamente una interacción que se da entre los electrones y los núcleos de los átomos. ¿Ya? Este tipo de interacción va a explicar, por ejemplo, procesos como la desintegración beta. La desintegración beta es un proceso biofísico en el cual eh, los nucleones, hablamos de los protones y de los neutrones, con el fin de estabilizar cargas, van a disipar electrones. ¿Cómo así? Un neutrón puede transformarse en un protón o un protón puede volverse un electrón para poder estabilizar cargas, pero liberando un electrón, y es un electrón con carga negativa netamente, como se le llama electrón, o un electrón con carga positiva, que se le llama positrón. Y las partículas encargadas de esta interacción nuclear débil van a ser las partículas W y las partículas Z. Ya son conceptos netamente más físicos, no es motivo de la clase, no es importante entenderlos.
Por último, la interacción nuclear fuerte. Este tipo de interacción va a ser básicamente dentro del núcleo, netamente dentro del núcleo, entre los neutrones y los protones. Es mucho más fuerte que las interacciones electromagnéticas y las moléculas encargadas van a ser los gluones. Son estas cuatro interacciones las cuales van a permitir, estas cuatro fuerzas van a permitir las relaciones, las interacciones, las conexiones entre todo lo que conocemos. Pero ahora lo más importante que vamos a abarcar nosotros van a ser netamente las interacciones electromagnéticas, que van a ser de dos tipos: las fuerzas intramoleculares dentro de una molécula y las fuerzas intermoleculares entre estas moléculas. Las fuerzas intramoleculares van a ser los enlaces covalentes, las interacciones iónicas y los enlaces metálicos. Como ya conocemos esto desde primaria seguramente, los enlaces covalentes son aquellos que se dan entre moléculas polares, las cuales van a compartir átomos de electrones con el fin de estabilizarse. Por otro lado, van a estar las interacciones iónicas, las cuales se van a dar mediante iones, mediante moléculas con cargas respectivas que van a ceder o aceptar electrones, dependiendo, para buscar estabilizarse. Y los enlaces metálicos netamente se dan entre moléculas de tipo metal, en el cual, bueno, como lo voy a mostrar más adelante, se va a aplicar la actualmente conocida teoría del mar de electrones. Y en cuanto a las fuerzas intermoleculares, son las fuerzas que se dan entre cada molécula, no dentro de la misma, sino entre cada molécula. Y pueden ser los puentes de hidrógeno, muy conocidos, enlaces tipo dipolo-dipolo, que vamos a ver más adelante, las interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals, que pueden ser de dos tipos principalmente, no solo de esos, hay más, pero principalmente las interacciones dipolo-dipolo y la dispersión de London. Vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, disculpen, en esta imagen vamos a ver lo que es el enlace covalente. Como ustedes recuerdan, se va a dar básicamente entre dos moléculas de tipo polar, las cuales van a tener, en su último nivel de la configuración electrónica, van a tener un átomo libre, el cual van a buscar compartir con otra molécula polar, de tal manera que van a formar una unión juntos compartiendo esos átomos, ¿no es cierto? Ese va a ser el enlace tipo covalente, un enlace muy fuerte. Otro enlace fuerte, también intramolecular, es el enlace de tipo iónico. Se va a dar entre moléculas cargadas. Vamos a tener una molécula con carga positiva y una molécula con carga negativa. Una de las cuales va a ceder un electrón, la otra lo va a aceptar. La molécula de carga negativa es la que cede el electrón, mientras que la de carga positiva es la que acepta el electrón. De esta manera van a formar una unión, cediendo y aceptando, formando los dos iones, ¿no? El ion positivo y el ion negativo. Perdón, estas dos moléculas no tienen la carga hasta después de ceder o aceptar el electrón. Ya no tienen carga antes de eso, pero tienen, uno tiene un nivel incompleto en el último nivel de su configuración electrónica y otro tiene un electrón de sobra en su última configuración electrónica. Y al ceder y aceptar dicho electrón es que se van a formar los enlaces y por ende se van a formar dicho enlace. Disculpen la confusión. Y por último, este es el enlace metálico, en el cual se aplica la teoría del mar de electrones, dentro del cual dice que las moléculas cuyos núcleos van a ser considerados como carga positiva van a estar ordenados, y entre los núcleos van a estar flotando y navegando todos los electrones. ¿Qué quiere decir? Que todas las moléculas están compartiendo los electrones. Los electrones no están fijos dentro de una sola molécula, están paseándose por todas. Por eso le dice la teoría del mar de electrones. Es como que los núcleos con carga positiva fueran las islas dentro de un mar de cargas negativas, que son los electrones, ¿no? En forma de mar o en forma de nube. Cuando hablamos de las interacciones hidrofóbicas, hablamos de las interacciones hidrofóbicas básicamente con sustancias, obviamente, hidrofóbicas. ¿A qué quiere decir? Que no pueden disolverse en el agua, repelen el agua. Como se observa en la imagen, vamos a ver que estas sustancias hidrofóbicas siempre van a tender a ser encapsuladas por las moléculas de agua,
¿no es cierto? De tal manera que una interacción hidrofóbica se va a dar cuando dos sustancias que no se mezclan con el agua, al acercarse, van a ser rodeadas por las moléculas de agua, pero estas van a unirse mediante interacciones tipo ion-dipolo. Perdón, mediante unas interacciones a través de, bueno, del simple hecho de no poder interactuar con el agua, quedan repelidas al interior de esta cápsula de agua que se va a generar, ¿no? No utilizan, perdón, ni puentes de hidrógeno ni mediante interacciones ion-dipolo. Generalmente el ejemplo más común para esto es el de los hidrocarburos saturados. En cuanto a las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de Van der Waals van a ser básicamente interacciones entre moléculas que tienen doble carga. Quiere decir que un extremo de la molécula va a tener una carga positiva, mientras que el otro extremo va a tener una carga negativa, como ven aquí en la imagen. Las moléculas pueden tener una forma fija, pero en momentos pueden cambiar esa conformación. Por ejemplo, como dice aquí en las letras rosadas, una distorsión momentánea de la nube electrónica puede producir lo que se le conoce como un dipolo instantáneo, un dipolo de momento. Y dicho dipolo, a su vez, al generarse, va a inducir la formación de otros dipolos, lo que se le va a conocer también como el dipolo inducido. Entonces, en los átomos de gas ideal, por ejemplo, tomando como ejemplo, ¿no? Son, imaginemos, esféricos en el momento en el que no va a haber ningún tipo de interacción ni fuerza entre ellos. Pero en un gas real, estas interacciones no van a ser así estáticas, no van a tener esa forma rígida. Quiere decir que en algún momento pueden formarse un dipolo instantáneo, y al formarse un dipolo instantáneo automáticamente va a generar, como les mencioné, un dipolo inducido, y eso va a generar una atracción electrostática, básicamente entre cargas positivas con cargas negativas. Ahora van a haber distintos tipos de cargas. Por ejemplo, lo que vimos antes en el cuadro, la interacción de tipo dipolo-dipolo. Eso se va a dar entre las moléculas dipolo, pero que son dipolos permanentes. Quiere decir que siempre van a tener un extremo positivo y un extremo negativo. El caso, por ejemplo, de la molécula de agua. No quiere decir que la carga sea fuerte como para notarlo, o para decir que netamente es una molécula con una carga negativa y una carga positiva. Pero las interacciones que se dan van a permitir que estos extremos se perciban, aún así en mínimas cantidades, pero se perciba la diferencia de carga. Y eso es lo que va a generar que los extremos tomen distintas posiciones, ¿no? Por ejemplo, en la molécula de agua, el oxígeno generalmente adopta una carga negativa, mientras que el hidrógeno adopta una carga positiva, generando de esa manera el dipolo. Pero en el caso del agua, pues más utiliza lo que es el enlace de tipo puente de hidrógeno, una interacción de tipo dipolo-dipolo, pero más específica que vamos a ver. Y lo que vimos de la fuerza de dispersión de London, que es un tipo de interacción que se va a dar básicamente entre dipolos instantáneos, dipolos momentáneos, no va a ser entre dipolos permanentes. Las fuerzas de Van der Waals no son las más fuertes, en realidad son unas interacciones débiles. ¿Por qué? Porque como vimos en el cuadro anterior, recuerdan que hay fuerzas intramoleculares y intermoleculares. Las fuerzas intramoleculares siempre van a ser más fuertes que las intermoleculares. Y de las intermoleculares, una de las más débiles es la fuerza de Van der Waals. Mediante este principio de las fuerzas de Van der Waals de los dipolos es que se explica, por ejemplo, cómo un reptil, un animal conocido como el gecko, es capaz de pegarse a las paredes, andar sostenido de las paredes, de los techos, mediante este tipo de fuerza. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el puente de hidrógeno. Esta fuerza es básicamente electrostática, que se atrae entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno que están unidos covalentemente a otro átomo electronegativo. Traduzco al español. Básicamente va a ser la unión de un átomo de hidrógeno que ya estará unido a otra molécula electronegativa, pero este átomo de hidrógeno se va a unir a otra molécula electronegativa más fuerte, ya sea el oxígeno, ya sea el flúor, ya sea el nitrógeno. Este, como mencioné, es una fuerza de tipo dipolo-dipolo y es muy fuerte cuando están las moléculas muy unidas, dando una gran estabilidad, pero es mucho más débil que en los enlaces de tipo intramoleculares como el covalente o el enlace iónico. Como mencioné, este átomo de hidrógeno se une a unas moléculas electronegativamente más fuertes, que son, por ejemplo, el flúor, el oxígeno y el nitrógeno.
el átomo de hidrógeno va a ser por ejemplo, la estructura que tenga uno de estos átomos electronegativos junto con un átomo de hidrógeno va a ser el átomo de hidrógeno, va a ser el donante del puente de hidrógeno. Mientras que la otra molécula, la otra estructura que tenga una de las moléculas electronegativas tipo flúor, oxígeno o nitrógeno va a ser el aceptor del enlace de hidrógeno. ¿Cómo lo voy a explicar mejor? Mejor viéndolo en esta imagen. Aquí, disculpe. Viendo esta imagen. Vamos a tener, por ejemplo, esta molécula de agua junto con esta molécula de amoníaco, NH3. ¿Qué vamos a tener? Esta molécula de hidrógeno que está unida a una molécula electronegativa como el oxígeno va a ser el donador del puente de hidrógeno, mientras que esta molécula electronegativa como el nitrógeno va a ser el aceptor del puente. ¿Me dejo entender? El hidrógeno unido ya a una molécula electronegativa mediante un enlace, por ejemplo, de tipo covalente, va a ser el donador del enlace del puente de hidrógeno, mientras que el aceptor va a ser la otra molécula electronegativa, ¿no? De estas moléculas que se van a dar de esta forma es que se van a dar los constantes puentes de hidrógeno que permiten las propiedades físicas del agua, ¿no es cierto? El punto de ebullición, congelamiento, etc. También estos puentes de hidrógeno van a estar muy presentes y muy importantes en lo que es, por ejemplo, la doble cadena en espiral de ADN, puesto que a nivel de los que son los pares de adeninas y tiaminas van a haber un doble puente de hidrógeno y a nivel de los pares de guanina y citosina un triple puente de hidrógeno. Esto va a permitir la conformación en espiral, en hélice, de la cadena de ADN, puesto que como va a variar sus posiciones entre las tiaminas, entre las guaninas, entre las citosinas y entre las adeninas, va a permitir esa conformación espacial de hélice, ¿no es cierto? Esas curvas. Cada vez que se intercale entre un enlace triple o un enlace doble es que se va a dar ese giro. Ahora, vamos a centrarnos ahora un poco más en lo que son algunas variables macroscópicas de la termodinámica. Vamos a ver aquí, por ejemplo, algunas tipo el calor, la temperatura, energía, etcétera, ¿no? Que son importantes conocer en este tema. Primero vamos a hablar acerca de la energía. ¿Cómo se define la energía? Es la capacidad que posee la materia para poder realizar un trabajo o bien poder transferir calor a otro cuerpo. ¿No? A otro cuerpo, a otra forma de energía. Sí, se expresa de diversas formas. Vamos a tener básicamente, en cuanto a la energía de tipo mecánica principalmente, dos tipos de energía. La energía cinética, que se refiere básicamente a la energía del movimiento y se representa con la fórmula de la energía cinética, que va a ser igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Una fórmula que ya conocemos también de secundaria seguramente. Por otro lado tenemos la energía potencial. La energía potencial va a referirse básicamente a la energía de posición, de altura, y se va a definir básicamente por la fórmula de masa por gravedad por altura, ¿no? Ya también la conocemos desde hace tiempo. Entonces, en termodinámica, esta energía la vamos a denominar como energía interna. Y la energía interna se va a definir como la suma de la energía potencial más la energía cinética. Como vamos a ver en esta fase, la energía interna de un sistema termodinámico va a ser la total referida a la suma de las energías de moléculas. Hablamos de la energía cinética y de la energía potencial. Pero aparte de otros tipos de energía, como también la energía térmica, que vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Entonces la energía cinética junto con la energía potencial es lo que va a dar la energía interna. El calor. ¿Cómo nosotros definimos el calor? Todos obviamente han sentido alguna vez la sensación de calor, ¿no? ¿Y qué es básicamente el calor? El calor básicamente va a ser un incremento de las vibraciones a nivel de las moléculas, de tal manera que se va a producir un incremento de energía térmica, ¿no? Pero el calor no es esa sensación de que incrementa tu energía o no, es la transferencia. Básicamente es la energía térmica que se transfiere, es una energía de tránsito, ¿de acuerdo? O sea, es algo momentáneo, no es en sí una energía fija. Ahora,
Dentro de las leyes termodinámicas vamos a tener la ley cero de la termodinámica, que es el principio del equilibrio térmico. Y en palabras frívolas, para entenderlo de manera más sencilla, lo ponemos de esta manera. Si ponemos en contacto un objeto frío con otro caliente, ambos evolucionarán hasta que sus temperaturas se igualen. Y eso lo vemos en realidad en el día a día, ¿no es así? Eh, si nosotros, por ejemplo, estamos sosteniendo un vaso de agua helada con nuestra mano, nosotros nos daremos cuenta, y si no, pues porque en realidad es una variación muy débil de temperatura, pero nos daremos cuenta, nuestra mano se enfría y en realidad sin darnos cuenta el vaso también se calienta un poco, de tal manera que ambos cuerpos buscan igualar las energías. Ese principio de equilibrio térmico es la ley cero de la termodinámica, ¿no? Y se expresa como que la calorimetría, el valor del calorímetro va a ser igual a la masa por el calor específico de cada cuerpo multiplicado por la variación de temperatura, ¿no? El calor específico del cuerpo, el calor específico de algún cuerpo lo podemos definir básicamente como la energía térmica necesaria para elevar un gramo, no, claro, un gramo de sustancia a un grado de Celsius. Por otro lado, la variación de temperatura la definimos como la temperatura final menos la temperatura inicial. Y finalmente, que el calor ganado debe ser igual siempre al calor perdido. Quiere decir que siempre debe haber ese equilibrio. Si uno cede calor, otro cuerpo debe aceptar dicho calor, ¿no? Es el equilibrio que se busca siempre. Ahora, ¿qué es en sí la temperatura? La temperatura básicamente va a ser la medida macroscópica de lo que es el calor, ¿no? Es una cantidad física escalar que va a determinar el grado de agitación de las moléculas del cuerpo, como bien definimos antes, y también si un cuerpo se encuentra o no dentro de un equilibrio térmico con otro, ¿no? Va a haber registrar esa variación de temperatura. Ahora, mientras más incremente este registro del valor de la temperatura, eh, significará un incremento en la intensidad de oscilación del cuerpo. Quiere decir, a mayor temperatura significa mayor intensidad de oscilación y a menor temperatura menor intensidad de oscilación, ¿no? Eso también ya términos que ya conocemos seguramente desde nuestras épocas en primaria y secundaria. Ahora, en cuanto a las escalas térmicas, van a haber diversos tipos, ¿no? Las más conocidas y las que siempre hemos repasado van a ser las tres primeras, la escala de Celsius, que es la que menos la gran parte del mundo utiliza, que vale de 0 a 100 grados entre lo que es el punto de congelamiento del agua y el punto de ebullición, y cuyo cero absoluto es menos 273. En cuanto a la escala de Fahrenheit, muy usada en, por ejemplo, Norteamérica, va a ser la escala en la cual va a tener el punto de congelamiento del agua a 32 grados y el punto de ebullición del agua a 212 grados, y cuyo cero absoluto va a ser de menos 460 grados Fahrenheit. La escala de Kelvin es una escala más que nada de tipo de laboratorio y busca marcar la temperatura de cero absoluto, la cual se ubica al 0 grado Kelvin. El punto de congelación del agua se encuentra a los 273 grados Kelvin y el punto de ebullición a los 373. La otra escala que vemos en rojo, la escala de Rankine, es una escala también que se utiliza básicamente en laboratorios industriales, básicamente, y cuya función es similar a la del Kelvin, buscar valorar el punto de cero absoluto, ¿no? Y cuyo punto de congelamiento del agua está a 492 grados Rankine y el punto de ebullición a 672. Una vez que hemos visto estos conceptos, vamos a comenzar a abarcar con respecto a lo que son las leyes de la termodinámica. Hasta ahí espero que se haya entendido, puesto que son unos cuantos conceptos previos a lo que básicamente va a ser el tema más importante de la clase, que son las leyes en sí de la termodinámica. Y vamos a ver cómo estas leyes se aplican, pues, ¿no?, a los procesos bioquímicos que se dan a cabo.